Hubo un tiempo en que Adelaida quiso ser el modelo perfecto de civilización. Una ciudad planificada para el progreso, la cultura y la armonía. Pero bajo ese suelo británico algo se torció para siempre. Porque cuando juntas disidentes religiosos con progresistas sociales, el resultado no siempre es iluminación. A veces es silencio. Silencio ante lo incómodo. Silencio ante lo monstruoso. Décadas después, ese silencio aún pesaba, especialmente en los suburbios. Allí el abandono no era noticia, era rutina. Patios vacíos, familias rotas, vidas aisladas por la pobreza y la vergüenza. Un ecosistema donde desaparecer no era raro, era lo cotidiano. No es casualidad que Adelaida haya sido bautizada como la capital mundial del asesinato. No por cantidad, sino por el cúmulo de crímenes extraños, terribles y en extrañas circunstancias. Y este caso no solo alimentó esa fama, la selló. Porque en ese paisaje invisible, alguien aprendió a cazar. Soy Alejandra Lavín y en esta primera parte de los crímenes de Snowtown hablamos de la investigación patológica más macabra de la historia criminal de Australia. Un caso con tantas capas por la cantidad de víctimas, la red de implicados y el análisis que caracteriza a este podcast que he decidido dividirlo en dos partes. La segunda llegará el 6 de febrero. Aunque el hallazgo final ocurrió en una bóveda bancaria abandonada en el pequeño pueblo de Snowtown en mayo de 1999, la historia no comienza allí. Empieza muchísimo antes, en los suburbios olvidados al norte de Adelaida, en una comunidad quebrada y en el silencio que permitió a un depredador moverse sin ser visto. Esta es la historia de los cuerpos en barriles de Snowtown. Es 26 de octubre de 1995. La policía de Australia del Sur recibe una denuncia por la desaparición de Clinton Trezise, un joven de 22 años. Para la mayoría, es solo otro caso más, otro nombre que se suma a la larga lista de desaparecidos que nadie realmente busca. Clinton había pasado su infancia entre hogares de acogida, un chico con un pasado difícil, pero que, según quienes lo conocieron, tenía una chispa especial. Simpático, independiente, con un estilo poco convencional y ropa que llamaba la atención. Pero también era vulnerable, y eso, precisamente, fue lo que lo convirtió en un blanco perfecto. Aunque su desaparición se registró en el 95, los investigadores descubrirían más tarde que algo había ocurrido mucho antes. Las transacciones en su cuenta bancaria habían cesado de forma repentina en 1992. Ya en 1997 su expediente termina en las manos del detective Paul Scrum como parte de una revisión rutinaria de casos antiguos. Una revisión que, sin saberlo, está a punto de destapar una de las mayores investigaciones de asesinatos en serie en la historia moderna de Australia. Tirando del hilo se llega a otro nombre, Barry Lane. Tiene antecedentes pedófilos y más de 40 años cuando Clinton desaparece. La diferencia de edad entre ellos es abrumadora, casi 20 años. Aún así, todo indica que vivieron juntos a principios de los 90 y se rumorea en Adelaida que mantenían una relación sentimental. Pero hay un problema. La familia de Barry también denuncia su desaparición a finales de 1997.
Así que los investigadores deciden seguir esta pista, la de Barry, revisan su historial financiero y notan algo extraño. A pesar de estar oficialmente desaparecido, su pensión por discapacidad sigue siendo retirada con total regularidad. Ponen vigilancia en el lugar donde se están cobrando estos fondos, una estación de servicio al norte de Adelaida, y allí finalmente aparece una figura clave, un hombre que responde al nombre de Robert Wagner, quien también había tenido una relación con Barry desde que tenía 13 años. Siguen esperando y una vez que este misterioso hombre es captado por segunda vez, la policía decide seguir su rastro. Esta pista los lleva hasta una casa en el 203 de Waterloo Corner Road, en Salisbury North. Allí vive John Banting, un nombre que empieza a surgir con inquietante frecuencia en la investigación. A medida que profundizan en sus conexiones, los nombres de Banting y Wagner no solo se repiten, se entrelazan. Aparecen vinculados a más personas desaparecidas. Y eso cambia por completo el rumbo del caso. Mientras los detectives intentan entender cómo se conectan los desaparecidos y los sospechosos, un nuevo nombre sacude la investigación. El 25 de noviembre de 1998 se reporta la desaparición de Elizabeth Hayden, una mujer de 37 años. Pero lo que realmente llama la atención no es solo la desaparición, sino quién la denuncia. No es su esposo, Mark Hayden, sino su hermano. Cuando su marido es entrevistado, su frialdad despierta sospechas. Y entonces aparece otra pista. El vehículo de Elizabeth, un Toyota Land Cruiser, desaparece exactamente al mismo tiempo que ella. Y esto no pasa desapercibido. Varios vecinos afirman haber visto a Banting y Wagner cargando bolsas grandes y sospechosas en este mismo coche, justo antes de que desaparezca del radar. A medida que los nombres de John Banting y Robert Wagner aparecen una y otra vez vinculados a Clinton Tresize, Barry Lane y ahora Elizabeth Hayden, los investigadores deciden dar un paso más, buscar activamente a otras personas desaparecidas que hayan tenido contacto con ellos. Es así como el caso de Suzanne Allen, una mujer desaparecida desde 1996 y vecina de John Banting, vuelve a cobrar vida. Su expediente había quedado olvidado, pero ahora, bajo una nueva luz, revela conexiones inquietantes. Al revisar el archivo, los detectives encuentran un patrón familiar. Testigos aseguran haber visto a Banting y Wagner cargando los muebles de Susan en un camión, justo en la época en la que dejó de ser vista. Aplicando la misma estrategia que funcionó con Barry Lane, instalan vigilancia en los cajeros donde se retira su pensión por discapacidad. Y el resultado es casi inmediato. Las cámaras captan a John Banting retirando el dinero de Susan. Para febrero de 1999, las desapariciones son clasificadas como delitos mayores, lo que permite intensificar la vigilancia y los recursos policiales. En esa misma etapa, el nombre de Ray Davis también entra en el radar de los investigadores. Su conexión con Susan Allen es clave. Había vivido en una caravana en su patio trasero y no se le había visto desde 1995, pero su cuenta bancaria sigue activa y alguien continúa cobrando sus cheques de la Seguridad Social. Un patrón ya conocido que lo vincula directamente con el resto de nombres. Con las desapariciones acumulándose y las conexiones cada vez más claras, la policía interviene en los teléfonos de los sospechosos. Lo que descubren no tarda en dar frutos. En una de las conversaciones interceptadas aparece un lugar que hasta ese momento no figuraba en la investigación: Snowtown, un pequeño pueblo rural ubicado a unos 150 kilómetros al norte de Adelaida. Siguiendo la dirección que John y Robert mencionan en las llamadas, la policía llega a una antigua propiedad en Railway Terrace. Allí, entre varios vehículos viejos en el patio delantero, reconocen algo que llevaban buscando meses: el Toyota Land Cruiser de Elizabeth Hayden.
Los detectives interrogan al dueño del terreno donde está estacionado el vehículo. El hombre no tarda en darles una pista. Conoce a Bunting y Wagner y les cuenta que tienen alquilado un edificio en desuso allí mismo, en el pueblo. Una antigua sucursal bancaria en la calle principal de Snowtown. La policía sospecha que ha encontrado algo importante. Lo que no saben es que al abrir esa puerta están a punto de entrar en el infierno. Es 20 de mayo de 1999 cuando los agentes llegan al antiguo edificio. Con un alambre manipulan el cerrojo de una puerta lateral y entran directamente a la cocina del banco. Desde allí, a la derecha, hay otra puerta que conduce al área situada detrás de los antiguos mostradores. A la izquierda, cuando se entra en ese espacio, se encuentra la puerta de la bóveda. La abren. Frente a ellos aparece una especie de pared hecha de plástico negro, similar a bolsas de basura pegadas entre sí con cinta adhesiva, cubriendo por completo el acceso. Retiran el plástico. Y entonces el olor a muerte los golpea. Tras esa barrera se enfrentan a la oscuridad de la bóveda. En el interior hay 6 barriles de plástico negro. Un agente abre uno de ellos y lo primero que ve es la planta de un pie. También distingue ropa y lo que parecen más restos humanos retorcidos. Pero para entender cómo se llegó hasta aquí, tenemos que retroceder, no solo en el tiempo, sino al lugar donde todo comenzó. Los suburbios olvidados de Adelaida, en el sur de Australia. Un escenario donde la pobreza y el aislamiento sembraron el terreno perfecto para lo impensable. El verdadero epicentro de esta historia es Salisbury North, un suburbio al norte de Adelaida, capital de Australia del Sur. Allí, entre calles tranquilas y casas modestas, se gesta un caldo de cultivo donde la violencia puede llegar a crecer sin llamar demasiado la atención. En décadas anteriores, Adelaida había sido un crisol de idas y venidas. Inmigrantes británicos, grupos sociales progresistas, comunidades aisladas que buscaban refugio. Y en los años 90 el impacto de la recesión económica comienza a dejar una marca profunda. Salisbury North, originalmente un barrio de trabajadores, se transforma en una zona con altos niveles de desempleo, dependencia de beneficios sociales y una sensación general de abandono. En este contexto, la desaparición de una persona puede llegar a pasar inadvertida. A menudo los vecinos suponen que alguien se ha mudado de pronto para esquivar deudas, encontrar trabajo o comenzar otra vida. En un lugar donde las mudanzas son comunes y las redes sociales son frágiles, el silencio se vuelve un aliado de quienes actúan sin ser vistos. La propia geografía suburbana favorece esto. Casas unifamiliares con patios amplios separadas por calles tranquilas ofrecen aislamiento acústico y visual. En muchas zonas los sonidos de la vida privada quedan ocultos tras cercas, música alta o conversaciones que nadie quiere escuchar. Es en medio de este paisaje aparentemente común donde los gritos de las víctimas quedan atrapados sin salida. En este escenario, John Bunting no actúa al azar. Explota con precisión quirúrgica esta anomía social, este espacio donde las personas existen sin ser realmente vistas. Sus víctimas no son elegidas solo por odio o conveniencia, sino porque pertenecen a un estrato que la sociedad ya ha abandonado. Desempleados, personas con discapacidad intelectual, adictos, individuos solitarios. Personas cuya ausencia no genera alarma inmediata y cuya desaparición suele explicarse con una mudanza repentina, una recaída o simplemente el silencio. En muchos casos la ausencia de alguien empieza a notarse cuando deja de cobrar su pensión.
Y es precisamente en estos márgenes donde nuestro principal protagonista construye algo más peligroso que una banda criminal. Lo que se forma alrededor de él es mucho más oscuro, una estructura casi sectaria, alimentada por el odio, la manipulación emocional y la necesidad desesperada de pertenencia. Desde fuera parece un grupo de marginados sociales. Desde dentro es un ecosistema cerrado, donde cada miembro cumple una función específica y donde nadie sale ileso. Todo comienza con John Justin Banting, carismático, frío, sádico. Nacido en 1966, arrastra una historia de abuso sexual a los 8 años y una fascinación precoz por la muerte. Desde pequeño ya muestra señales alarmantes. Empieza con insectos arrojándolos en ácido y más tarde extiende este comportamiento a animales en su juventud. Con el tiempo su frustración toma forma ideológica, desarrolla una obsesión con el nazismo y el supremacismo blanco y comienza a clasificar a las personas. Lo impulsa un odio visceral contra los pedófilos y los homosexuales, categorías que para él se mezclan, se confunden y se proyectan en cualquiera que le resulte útil eliminar. Pero Banting no mata solo, no puede hacerlo todo él, y tampoco quiere. Necesita seguidores, y los recluta sabiendo dónde y a quién buscar. Hombres vulnerables con historias de abandono, abuso, baja autoestima, personas que no encontrarían respeto en ningún otro espacio, excepto en el suyo. El primero y discípulo más devoto que cae en su órbita en el 91 es Robert Wagner. Nacido en 1971, es joven, alto, físicamente capaz de respaldar con fuerza a Banting para someter, torturar y asesinar, pero emocionalmente frágil. Analfabeto, ha sufrido abusos tanto físicos como sexuales desde la infancia y encuentra en John una figura que le ofrece dirección, fuerza y pertenencia. La relación entre ambos se estrecha rápidamente, con matices de lealtad ciega y, según las fuentes, una tensión homoerótica reprimida que se transforma en violencia extrema. Wagner no solo acompaña a los asesinatos, los ejecuta, los disfruta, los supera en brutalidad. No necesita convencimiento, cree en la causa porque la necesita para justificar su rabia. Y luego está Mark Hayden, la pieza más pasiva del grupo. De personalidad débil, fácil de guiar, no demasiado inteligente, según las fuentes. No es violento, no parece cruel, pero tampoco detiene nada. Calla, obedece y, sobre todo, facilita. Su rol es meramente práctico. Durante un tiempo proporciona el lugar, su propia casa en Smithfield Plains, también en los suburbios del norte de Adelaida. Este se convierte en el punto de almacenamiento temporal de los cuerpos. Pero también pone el vehículo, el Land Cruiser con el que transportan los cadáveres. Y junto a Banting alquila la antigua sucursal bancaria, que más adelante será el depósito final de los barriles. Cuando su esposa Elizabeth desaparece, no lo denuncia, solo desvía preguntas. Banting ha creado una red perfectamente funcional. Él da las órdenes, Wagner ejecuta, Hayden cubre los rastros. No solo es un grupo de asesinos, es una maquinaria disfrazada de cruzada moral, donde los valores se pervierten y el dolor se convierte en rutina. Y lo más aterrador, funciona durante años, sin que nadie lo vea venir. Todo comienza con Clinton Tresize, precisamente con la desaparición con la que hemos empezado el episodio. Es invitado de manera aparentemente casual a la casa de Banting. Todo parece una simple visita social, pero mientras está sentado en el sofá, lo ataca por la espalda de forma repentina. El joven cae, y su agresor continúa golpeándolo con una violencia extrema. Con el rostro presionado contra el suelo y los impactos concentrándose en la parte posterior de la cabeza, la fuerza es tal que el cráneo se fractura tanto por detrás como por delante.
mientras lo insulta y acusa de perversión sexual, una etiqueta sin fundamento, como tantas otras que vendrán después. Tras el asesinato, Bunting llama a Robert Wagner y Barry Lane para que lo ayuden a deshacerse del cuerpo. Lane, recordemos, es otro de los desaparecidos cuyo nombre ya hemos mencionado al inicio del caso y que aparecía relacionado con Clinton. El joven Trezais es asesinado en verano de 1992. Su cuerpo es enterrado en un campo en Lower Light, a unos 50 kilómetros al norte de Adelaida. En 1994, 2 granjeros encuentran su cráneo y otros restos óseos. Pero nadie sabe quién es, aún. Recordemos que su desaparición no es denunciada oficialmente hasta 1995, y aunque su hermana ya lo había intentado antes por razones que siguen sin esclarecerse, esa denuncia no fue procesada en ese momento. Su caso no se reinvestiga hasta 1997 y no será identificado hasta 1999, cuando su asesino ya haya sido capturado. Más adelante volveremos a eso. Por ahora, el caso queda abierto. A diferencia de las víctimas posteriores, este crimen es rápido, directo. Bunting aún no ha evolucionado hacia las sesiones prolongadas de tortura y sadismo que marcarán sus crímenes con el tiempo. Pero aquí, en el 92, la semilla ya está plantada, aunque no volverá a asesinar, que se sepa, hasta varios años después, cuando comienza a organizar su violencia bajo una estructura casi ideológica. Su sistema de creencias es una mezcla tóxica de odio, paranoia y justificaciones morales distorsionadas. Clasifica a las personas como pedófilos, homosexuales o simplemente débiles, términos que utiliza como sentencia de muerte. Para él no hay diferencia entre un abusador y alguien con una orientación sexual distinta a la suya. Ambos merecen desaparecer. Su mente opera con una lógica perversa. No mata por impulso, sino porque se convence de que está limpiando la sociedad. Incluso llega a construir un mapa, el llamado Muro de las Arañas, en el que une nombres con lana de colores, creando una red de supuestos enemigos a eliminar. Y si no encuentra un motivo real, se lo inventa. Basta con una sospecha, un rumor o simplemente una necesidad económica. La etiqueta de pedófilo se convierte en una coartada que puede aplicar cuando quiera o ignorar si le resulta útil. La siguiente víctima llega entre finales de 1995 o principios del 96. Ray Davis tiene 26 años y una discapacidad intelectual evidente. Vive en una caravana instalada en el patio trasero de una mujer llamada Susan Allen, vecina de John Bunting y figura que también hemos mencionado al principio del episodio entre las primeras investigaciones del caso. Un día Susan afirma que Ray ha molestado a un niño. No hay pruebas, no hay denuncias, pero en este grupo basta una acusación para sellar un destino. Lo que le hacen a Ray marca un antes y un después. Es la primera vez que la tortura prolongada se convierte en el epicentro del crimen. Bunting y Wagner lo someten, lo atan y lo lanzan al maletero de un coche. Tras golpearlo en una zona de matorrales, lo llevan a la casa del primero, donde el tormento apenas comienza. Allí, Ray es torturado, y esta vez no solo participan los 2 hombres, también lo hace Elizabeth Harvey, pareja de Bunting. Convencida de que Ray es un pedófilo, lo apuñala en una pierna con un trozo de cerámica. Su tormento termina cuando finalmente es estrangulado con cables de arranque de batería. Su cuerpo es arrojado a un agujero en el patio trasero de la casa, a unos 3 metros de profundidad, en un sótano en desuso que después es rellenado con tierra. Durante los siguientes años nadie pregunta por Ray, no se presenta ningún informe de desaparición, nadie lo busca. A nadie parecía importarle, dirían después los investigadores. Poco después de la muerte del joven, Susan desarrolla una obsesión con John. No es correspondida y para Bunting pronto se vuelve una molestia, y alguien que sabe demasiado.
La mujer desaparece a finales de 1996. Cuando su familia denuncia que no tiene noticias de ella, la policía realiza una visita a su casa y la encuentra absolutamente destrozada. Todo está revuelto, las puertas abiertas, muebles fuera de lugar o incluso desaparecidos. Una escena que contrasta con la personalidad ordenada de Suzanne. Un detalle que llama la atención de quienes la conocían es que sus mascotas están solas en la vivienda. Para alguien amante de los animales, abandonar a sus compañeros así no tiene ningún sentido. Poco después, durante la investigación, la policía encuentra una grabación de audio que parece ofrecer una pista. La voz dice: «No os preocupéis por mí. He encontrado un novio y me he ido al extranjero». Familiares y seres queridos escuchan el mensaje y durante un tiempo creen que Suzanne sigue viva. Incluso los investigadores dudan. La grabación sugiere que simplemente ha decidido irse, empezar de nuevo o mudarse lejos como tantas otras personas en Adelaida. Más tarde se descubriría que Bunting obliga a sus víctimas a grabar este tipo de mensajes bajo tortura antes de matarlas, para luego reproducirlos en los contestadores automáticos de los familiares. Es parte de una táctica de engaño deliberado que retrasa las investigaciones policiales durante meses o incluso años, y que los investigadores terminarían llamando las voces de los muertos. En el caso de Suzanne, esta grabación es suficiente para cambiar la dirección de toda una investigación, dando a los asesinos el tiempo y la cobertura que necesitan. En 1997 la violencia no solo se mantiene, se acelera, y esta vez el impulso es claro: odio homófobo. Michael Gardiner tiene 19 años. Es abiertamente homosexual. Su vida ha sido complicada. Ha pasado por varios hogares de acogida y, según los informes, fue agredido sexualmente a los 14 años. Durante el verano de este año, su casera se va de vacaciones y Bunting y Wagner aprovechan la oportunidad. Lo secuestran y lo llevan a un cobertizo en la parte trasera de la propiedad a la que Bunting se había mudado recientemente, en Murray Bridge. Allí lo atan y lo someten a torturas físicas. Wagner participa activamente, impulsado por su desprecio hacia una orientación sexual de Michael que encuentra ofensiva, a pesar de que Robert Wagner es también homosexual, contradicción que trataremos en la segunda parte, en el análisis. Bunting obliga a Michael a ponerse de pie mientras lo estrangula lentamente. Le susurra: «El nudo se está apretando», mientras la víctima lucha inútilmente por su vida. Una vez muerto, lo descuartizan, cortan sus extremidades y arrojan sus restos en un barril lleno de ácido clorhídrico, ubicado en el mismo cobertizo. Después saquean su casa y la de su casera, dejando todo revuelto para intentar simular que él se había fugado tras robarla. Pero no les basta, también quieren su dinero, buscan desesperadamente su billetera, intentando obtener sus datos bancarios. El crimen es brutal, calculado, personal y económico, y con él la maquinaria sigue avanzando. Pero aquí entra en escena una pieza clave del puzzle: James Blasakis, atentos a esto, hijastro de John Bunting e hijo biológico de su pareja, Elizabeth Harvey. Volvamos a 1994. Elizabeth se muda con sus hijos a la casa de Bunting. Tiene 3, James, Troy y David, de 2 padres distintos. Desde entonces, James vive bajo el mismo techo que el asesino. Fue víctima de abuso sexual por parte de su padre biológico, quien murió cuando él era aún muy joven. Bunting, desde su rol de figura paterna, lo protege, pero lo que realmente hace es prepararlo. Lo expone de forma progresiva a la violencia, primero con la tortura de animales, luego con discursos de odio. James lo admira, lo ve como una luz brillante en su vida. Poco a poco, John Bunting ejerce un control total sobre él, y a medida que el grupo lo considera más útil, lo va involucrando en los crímenes.
Tras el asesinato de Michael Gardiner, su preparación se vuelve explícita. James llama por teléfono a la casera de Michael, fingiendo ser un amigo que necesita recuperar su identificación para poder cobrar su pensión. Es su primer acto dentro del engranaje, uno que pronto se convertirá en complicidad total. Como habréis podido comprobar desde el principio del episodio, la violencia del grupo no solo responde a impulsos de odio o necesidad de control, hay otro motor que se vuelve cada vez más evidente: el dinero. Aunque la furia y el odio ideológico de Bunting son reales, lo económico nunca está del todo ausente. Para él, las víctimas no solo son indeseables, también son activos financieros. Cada asesinato le permite acceder a los beneficios estatales que sus víctimas cobran regularmente: pensiones por discapacidad, subsidios por desempleo. Tras eliminarlos, el grupo usurpa sus identidades y continúa cobrando estos fondos, ya sea retirándolos en cajeros automáticos o a través de cobros programados. Se estima que el fraude total entre todas las víctimas ascendería a entre $70.000 y $97.200 australianos. Es una maquinaria donde el horror se mezcla con el interés económico: muerte y dinero, tortura y fraude. Barry Lane, de 42 años, es una de las figuras más ambiguas en el entramado de Snowtown. Ya lo mencionamos antes, expareja de Robert Wagner, vinculado a Clinton Trezise y uno de los desaparecidos que llamaría la atención de los investigadores. Lane es un hombre abiertamente homosexual, conocido dentro del círculo de Bunting y Wagner, y durante un tiempo es útil. Bunting lo tolera porque puede proporcionarle información sobre otros hombres a quienes perseguir. Además, recordemos que participó como cómplice en el crimen de Ray Davis, lo que demuestra su integración temporal al grupo. Pero esta utilidad caduca. En primavera de 1997, John Bunting decide que Lane ya no le sirve. Junto a Robert Wagner y un tercer hombre, Thomas Trevelyan, irrumpen en su casa. Lo obligan a grabar un mensaje para su madre diciendo que se muda a Queensland. Luego, lo someten a una sesión de tortura que las fuentes describen como un experimento deformado, con intención de ver hasta dónde pueden llevar el sufrimiento: golpes, alicates y mutilación de los dedos. Finalmente, lo estrangulan. Su cuerpo permanece días envuelto en una alfombra hasta que es desmembrado y sellado dentro de uno de los barriles que acabarán en Snowtown. Su asesinato lo elimina como cabo suelto, pero también sacia una parte del sadismo del grupo, consolidando aún más la brutalidad con la que operan. Tras el asesinato de Barry Lane, Thomas Trevelyan comienza a desestabilizarse. En mi opinión, este hombre representaba uno de esos intentos fallidos de captación por parte de John Bunting. 18 años, un joven vulnerable, frágil, con problemas de salud mental que parecía fácilmente manipulable y apto para ser integrado al grupo. Pero algo salió mal. Su comportamiento se vuelve errático, impredecible. Y para Bunting y Wagner, esto es una amenaza. El miedo a que hable con la policía, con otras personas, lo convierte en un hombre marcado. A finales de 1997 deciden deshacerse de él. Lo llevan a una zona rural en las colinas de Adelaida. Allí lo ahorcan y preparan la escena como si de un suicidio se tratase, confiando en que su historial de problemas mentales haría creíble la versión. El caso se archiva como un suicidio genuino, pero solo es una ejecución más, otra pieza del encubrimiento sistemático de Bunting y sus cómplices. Con el tiempo, el patrón se vuelve aún más inquietante, si cabe. Bunting ya no necesita una coartada ideológica para matar, aunque bien es cierto que nunca la había necesitado. Elige a sus víctimas por motivos cada vez más triviales. Gavin Porter, de 21 años, es asesinado en abril de 1998. Su supuesto crimen: tener una adicción a las drogas. Bunting lo considera un desperdicio humano prescindible y decide eliminarlo. Meses después llega el turno de Gary O'Dwyer, un hombre con discapacidad,
y la 10ª víctima en la cronología de los asesinatos de Snowtown. ¿El motivo? De nuevo, ninguno real. Bunting simplemente comenta que hacía tiempo que no mataba a nadie. En el contexto general de las víctimas, Gary representa el punto en el que la organización criminal deja de buscar justificaciones morales o ideológicas para sus actos. Si otros fueron peones en su delirante mapa de enemigos, este hombre fue simplemente un cronómetro, una vida sacrificada solo para satisfacer la necesidad de un asesino en serie, de no dejar pasar demasiado tiempo entre un horror y el siguiente. 2 víctimas separadas en el tiempo, pero unidas por lo mismo. No hay justificación alguna. Para entonces el grupo ya no necesita etiquetas ni discursos. Matar se ha vuelto un hábito. Sin embargo, entre estos 2 crímenes hay 2 asesinatos que no pueden pasar desapercibidos, no por la cronología, sino por lo que representan. Uno está marcado por el vínculo íntimo entre víctima y victimario. El otro, por el máximo esplendor del sadismo que alcanzó el grupo. Volvamos ahí. La muerte de Troy Jude ocurre en agosto de 1998, siendo la 8ª víctima de la serie de asesinatos. No obstante, tiene un peso distinto dentro de los crímenes de Snowtown. Representa un antes y un después en la implicación de James Blasakis. Desde hace tiempo, como hemos dicho, John Bunting viene preparando a James, no como simple acompañante, sino como alguien que forma parte del núcleo del grupo. Y para conseguirlo, Bunting recurre a una de sus herramientas favoritas, la manipulación emocional. Su padrastro conoce un detalle íntimo de James. Su relación familiar está marcada por el abuso. El padre biológico del joven Blasakis, como hemos dicho, había muerto años atrás, pero no sin dejar secuelas. James afirma que su hermano Troy también había abusado de él cuando era niño. Es una herida abierta, un dolor profundo que Bunting sabe explotar. Presenta el asesinato de Troy no como un crimen, sino como una venganza necesaria. No habla de odio gratuito ni de castigo sin sentido, lo envuelve en una narrativa que parece justicia. Al decirle a James que su propio hermano merece ser castigado por lo que hizo, logra que el joven acepte participar en el ataque. La noche del crimen, John Bunting, Robert Wagner, Mark Hayden y James Blasakis irrumpen en el dormitorio de Troy. Van armados con palos y palancas de gato. Lo despiertan, lo arrastran hasta el baño. Allí le torturan. Sufre quemaduras y le aplastan los dedos con unos alicates. Lo hacen todo bajo la atenta mirada de James. Está allí presente, no solo como espectador, sino como participante obligado. Durante la tortura, el grupo graba varias secuencias de audio en las que la voz de Troy queda registrada. Hola mamá, he conocido a una chica guapa. Voy camino a Perth. Mantente alejada de mi vida. Para Bunting, este crimen es una forma de atar a James permanentemente al grupo. Ahora, eres uno de nosotros. Hasta ahora hemos hablado de violencia extrema, pero lo que está por venir no es solo un asesinato, es una demostración de poder absoluto, donde el dolor deja de ser un medio para convertirse en el verdadero objetivo. En este momento no hay justificación ideológica alguna, solo experimentación y espectáculo. El grupo ha perfeccionado su sistema, saben cómo atar, cómo quebrar psicológicamente, cómo causar dolor sostenido. La violencia ya no es solo un medio, se convierte en un ritual, un espectáculo de poder absoluto donde cada víctima sirve para reforzar los lazos del grupo y alimentar su sadismo. Y si hay un crimen que representa el punto más alto o más bajo de este descenso al horror, es el de Fred Brooks, quien es asesinado en septiembre de 1998. Vamos a situarlo. Es el sobrino de Elizabeth Sinclair, esposa de Mark Hayden, una de las personas que, como mencionamos al comienzo del episodio, también desaparecerá más adelante a manos del grupo. Pero en este momento, en el momento en el que su sobrino muere, Elizabeth aún sigue con vida.
Bunting sospecha erróneamente que Fred es un pedófilo. Una vez más utiliza esta acusación sin pruebas como pretexto para justificar lo que en realidad es sadismo extremo. Lo que viene después es horror en estado puro. El ataque contra Fred Brooks se extiende durante horas, caracterizado por la intervención de métodos de tortura cada vez más crueles. Es desnudado, golpeado y quemado con cigarrillos en la nariz y los oídos. Bunting utiliza un encendedor para quemarle un pezón y grabarle una cara sonriente en la frente. Le aplastan los dedos de los pies con alicates. En un acto de tortura extrema, emplean jeringas para inyectarle agua en los testículos. Y conectan un dispositivo de galvanoplastia mediante pinzas a sus genitales para electrocutarlo. En uno de los episodios más atroces registrados, John Bunting introduce una bengala encendida en su uretra, observando cómo se consume hacia su carne, mientras Fred intenta zafarse inútilmente. Después de horas de una agonía indescriptible, Fred finalmente muere. Las fuentes describen su fallecimiento como un alivio, dada la magnitud del dolor que estaba sufriendo. Por último, su cuerpo es desmembrado y colocado en uno de los barriles con ácido que terminará en la bóveda de Snowtown. Este crimen ocurre apenas un mes después del asesinato de Troy Jude. En el contexto de la mente retorcida de Bunting, Fred Brooks no es solo una víctima, es el sujeto de un experimento de poder absoluto. Si sus crímenes fueran un descenso a los infiernos, este caso marca el nivel más profundo de oscuridad, donde el asesinato deja de ser un fin para convertirse en una sesión de sadismo recreativo que desafía toda comprensión humana. A diferencia de las víctimas anteriores, Fred Brooks es colocado en un barril con ácido, que esta vez no se guarda en Murray Bridge, sino en la casa de Mark Hayden, en Smithfield Plains. Así se consolida un nuevo punto de almacenamiento, y los barriles previamente guardados en casa de John Bunting también son trasladados allí. A principios de mayo de 1999 llegamos a un nuevo y último crimen, el del hermanastro de James Blasakis, David Johnson, de 24 años. Las fuentes lo describen como un joven fantástico, educado, con buen gusto para vestir y un interés genuino por la tecnología y los ordenadores. Su personalidad y estilo de vida representan precisamente lo opuesto de lo que John Bunting valora, y eso puede haber influido en su selección como víctima. Todo sucede 11 días antes de que la policía descubra los barriles. A estas alturas el grupo ya está bajo el radar de los investigadores, y tras la desaparición de Elizabeth, esposa de Mark, los asesinos se ven obligados a actuar con rapidez. Los barriles son trasladados de casa de Hayden a una propiedad en Hilton, perteneciente a unos conocidos del grupo. Para justificar el olor, Bunting les dice que los recipientes contienen restos de canguros. Pero el hedor se vuelve insoportable. Se quejan y finalmente el grupo toma la decisión de moverlos una vez más, esta vez a su destino definitivo. John Bunting obliga a James Blasakis a traer a su propio hermanastro bajo un señuelo aparentemente inocente, un ordenador barato en venta en Snowtown. David, confiado, acepta. Al llegar al antiguo edificio del banco, es emboscado por Bunting y Robert Wagner. Ya no hay vuelta atrás.
en el interior de la bóveda, rodeados de los barriles donde se guardan los restos de otras víctimas, comienza la tortura. El objetivo es que revele el número PIN de su tarjeta bancaria y realice las rutinarias grabaciones para despistar a su madre, como hicieron con su hermanastro Troy. Mientras Wagner y Blasaki salen del banco para comprobar el número PIN de la tarjeta de David, él consigue soltarse. Lucha con Bunting, le planta cara. En medio del forcejeo llega incluso a romperle un par de costillas a su secuestrador. Pero no consigue escapar. Bunting logra inmovilizarlo de nuevo y lo estrangula. Cuando Wagner y Blasaki regresan del cajero, David ya está muerto. Pero después del asesinato, la violencia no cesa. Bunting y Wagner cortan una porción de carne del cuerpo dentro de la bóveda. La llevan a la casa de un amigo, la cocinan en una sartén y se la ofrecen como si fuera comida normal. El amigo, junto con Bunting y Wagner, la consume sin saber lo que está comiendo. James está presente, lo ve todo, no dice nada, pero se pone literalmente enfermo. Y aquí volvemos al punto donde todo comenzó. La última víctima, David Johnson, es asesinado el 9 de mayo de 1999. 11 días después, la policía accede por fin a la antigua sucursal bancaria de Snowtown. En la oscuridad de la bóveda, entre barriles sellados con ácido y un olor insoportable, comienzan a aparecer restos humanos. Tardarán semanas en resolver el grotesco rompecabezas de los cuerpos. Tardarán años en procesar uno de los juicios más largos en la historia de Australia. Pero para los investigadores, al abrir esta bóveda, la pesadilla acaba de empezar. Y esta es la primera parte de la historia de los crímenes de Snowtown. Un caso que no solo nos lleva a través del horror de los cuerpos en barriles, sino que nos obliga a mirar más de cerca el lugar donde todo comenzó, Adelaida y sus suburbios olvidados. Hemos hablado del contexto que permitió que tantas personas desaparecieran sin ser buscadas, de una comunidad quebrada, y de cómo en medio de este silencio John Bunting construyó algo más que una red criminal, una estructura de odio, control y violencia compartida. Hemos conocido a los asesinos, a sus víctimas y las razones ideológicas, económicas, personales que convirtieron cada crimen en parte de una maquinaria cada vez más retorcida. Pero lo más perturbador aún está por venir. En la segunda parte hablaremos del hallazgo definitivo en Snowtown, de los juicios y de cómo un grupo de hombres logró operar durante tantos años en los márgenes del sistema sin que nadie se atreviera a mirar demasiado cerca. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Criminología en Serie. Si os ha gustado, os invito a dejar vuestras valoraciones y comentarios. Ayudan muchísimo a que este proyecto siga creciendo y llegando a más personas. Podéis encontrarme en Instagram, TikTok, X, Threads, Facebook, ahora también estoy en Pinterest, como Crimi en Serie, donde comparto contenido extra sobre los casos que analizamos. Y si preferís evitar las redes, podéis visitar criminologiaenserie.com para leer mis artículos o uniros al canal de WhatsApp, donde comparto todas las novedades y material adicional del podcast. La semana que viene, el viernes 30, tenéis nuevo episodio exclusivo en Podimo. Y el próximo 6 de febrero llega la segunda parte de los crímenes de Snowtown, un juicio histórico que sacudió toda Australia. Y antes de cerrar, quiero recomendaros una lectura que me ha impactado especialmente. Pasillo a la morgue, de Romina Naranjo. Es una antología de relatos de terror, criminal, psicológico, sobrenatural, que logra incomodar sin recurrir al susto fácil. Una lectura breve pero muy, muy intensa, de esas que te dejan con mal cuerpo, y que a mí, personalmente, me atrapó. Además, hay una pequeña mención a Criminología en Serie entre sus páginas. ¿Seréis capaces de identificar a qué caso hace referencia? Gracias, como siempre, por estar al otro lado. Soy Alejandra Lavín y esto es Criminología en Serie.